Esta noche saludos al pastor, a los hermanos que han estado tomando parte, al igual al hermano encargado del devocional, que la paz del Señor sea de una forma especial en su vida. Mi nombre es Luis Guillermo Rodríguez, soy el presidente nacional de la Juventud Defensores de la Fe de Puerto Rico. Por la gracia del Señor ya llevamos varios añitos ahí trabajando para el Señor. Y mi hermano, es un gozo poder estar con ustedes. Pertenezco a la Iglesia Tabernáculo de Cristo, Defensores de la Fe, el pastor Feliciano Colón. Así que nada, quiero compartir, quiero dar las gracias por extender esta invitación de poder estar con ustedes, aunque sea de forma remota, pero poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Amén. Quiero compartir una palabra que se encuentra en 1 Samuel capítulo 3. Esto es un pasaje bien conocido. Por lo menos por nosotros, por la comunidad cristiana, es un pasaje sumamente conocido, pero yo quiero hablarles acerca de este tema. 1 Samuel, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Amén. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamara dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Esto es una palabra que, como les dije al principio, la conocemos. Es una palabra que la conocemos mucho. Se ha predicado de ella, diría yo, un sinnúmero de veces, demasiadas veces. Pero yo les digo, como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 1. Yo sé que ustedes han escuchado antes esto, pero a mí no me molesta repetírselo, y a ustedes es de provecho. El llamamiento del profeta Samuel. El llamamiento del profeta Samuel. Recuerdo hace varios años, hermano, hace muchos años atrás, cuando el Señor me llamó por primera vez, fue algo que marcó mi corazón de una forma especial. Incluso anoche estaba meditando precisamente en aquel día cuando Dios me habló por primera vez y me llamó para esta encomienda de poder seguirlo y caminarle. Y yo sé, y quiero que mientras estén ahí, yo no voy a ser extenso y voy a ir directo al grano. Quiero que se puedan gozar y digerir bien esta palabra y llevarla al corazón y ponerla en práctica en medio de todo lo que estamos viviendo. Yo quiero que en este momento pienses en el día en el que por primera vez sentiste en tu corazón, o quizás no lo sentiste, quizás entendiste que era el llamado de Dios a tu vida y que Dios te necesitaba para una encomienda, que el Señor te necesitaba para una encomienda en específico. Que llévalo a tu mente, llévalo a tu corazón y medita en ello mientras yo estoy hablándote de esto. El llamado, mi hermano, es algo que al momento en el que Dios habla nuestra vida acerca de esto, es un llamado, mi hermano, que llega hasta a lo profundo de nuestro corazón y nos quebranta por completo. Y yo quiero que usted vaya conmigo y me entienda que cuando hablo de este llamado, no estoy hablando precisamente de una profecía desde el altar. Estoy hablando de esta voz de Dios en medio de nuestro entorno que nos hace entender que nuestra vida está marcada para un propósito. Hace un tiempo
hablaba con una joven que lideraba, y esta joven me dijo, Guillermo, y empezó a llorar mi hermano, pero a llorar a lágrima tendida, y me dice, Guillermo, es que yo necesito que tú me ayudes en algo y me des luz en esto, que me digas cómo se hace, porque yo he visto que a muchos de ustedes Dios los ha llamado de una forma u otra, y ustedes ya conocen y saben su llamado, saben para qué están aquí, pero yo no sé cuál es mi llamado y no sé para qué estoy aquí. Y esta joven lloraba, mi hermano. ¿Por qué? Porque sentía esta frustración de no saber cuál era el camino que tenía que seguir, no saber cuál era el paso que iba a dar, no saber hacia dónde se iba a dirigir. Y es algo, mi hermano, bien chocante. ¿Por qué? Porque nuestro sistema le ha hecho ver a la gente que para poder cumplir un llamado de Dios, un ministerio, para poder predicar, para poder hacer algo para el Señor, tiene que haber alguien llamándote a través de una profecía o a través de una revelación o de una forma u otra para decirte, tú estás llamado a esto. E incluso ponemos en duda, y cuando hablamos de este llamado, lo ponemos en duda y le preguntamos, pero Dios ya te habló de esto, o Dios ya te dijo de esto. Y me remonta, mi hermano, el testimonio de mucha gente que Dios llamó, y entre estos testimonios está el testimonio de nuestro hermano Guille Ávila. Guille es un hombre que dentro de nuestra isla, nosotros, mi hermano, lo hemos respetado, lo respetamos hasta el día de su muerte, y hemos respetado su legado dentro de nuestra nación. Y Guille Ávila era un hombre que cuando vamos a la historia de su vida, nos encontramos que Dios nunca le habló directamente de decir, tú vas a ser evangelista, sino que dentro de su conversión y dentro del ardor que tenía por compartir a Cristo, puso una bocina en el techo de su casa y se puso a predicarle a todo el barrio donde vivía. ¿Por qué? Porque sentía dentro de sí algo que no podía callarlo, no podía dejarlo quieto. Pero nuestro sistema religioso le ha hecho ver a la gente que tenemos que seguir ese protocolo para poder cumplir con un llamado y un ministerio, cuando hay un llamado de Dios, mi hermano. Y cuando hablamos de un llamado, tenemos que hablar, mi hermano, y remontarnos a las palabras de Jesús. En el libro de Marcos capítulo 16, cuando Jesús le está hablando a su gente, a sus discípulos, les dice que tienen que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, predicar el evangelio a todo el que se le pare en el medio. Incluso decía que estas señales seguirán a los que creen, y lamentablemente el llamado se ha transversado, mi hermano, y el concepto de la voz de Dios encomendándonos para una labor lo hemos transversado al punto de que tenemos gente que está persiguiendo las señales, gente que está persiguiendo el nombre de un ministerio, gente que está persiguiendo un micrófono, cuando nuestro llamado es presentar a Jesús ante todo el mundo y que la gente conozca a Cristo a través de nuestro mensaje, a través de nuestra vida, a través de nuestra conducta, a través de nuestra vivencia constante y día tras día. Y cuando creemos esto y lo hemos entendido dentro de nuestro corazón, nosotros no seguimos señales ni provocamos milagros. Los milagros ocurren porque hay una persona o un grupo de gente que cree. Cuando nuestra fe es genuina y está cimentada en la roca inconmovible y entendemos que tenemos un llamado de seguir a Jesús y de presentarlo al mundo, mi hermano, los enfermos se van a sanar sin necesidad ni siquiera de orar por ellos. Y me acuerdo del apóstol Pedro cuando dice que aún con la sombra la gente ponía a los enfermos en la sombra para que los enfermos fueran sanados. ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios en medio de la vida de alguien, cumpliendo el llamado de presentar a Cristo en todo momento. Debemos tener en cuenta algo, hermano, y es que cuando hablamos de la labor nuestra como cristianos y de cumplir el llamado de Dios en medio de nuestra vida, no estamos hablando de otra cosa que continuar el ministerio de Cristo a través del Espíritu Santo en medio de la iglesia. De eso es lo que estamos hablando. Y cuando voy a 1 Samuel capítulo 3 y me encuentro a Dios llamando a Samuel, me es bien importante unas palabras que dice al principio de este relato bíblico, y dice
que en aquellos días la palabra de Jehová escaseaba y no había visión con frecuencia. No había una visión con frecuencia, no había una palabra de Dios en aquel momento vigente. ¿Por qué? Bueno, cuando vamos al trasfondo histórico de todo esto, está el sacerdote Elí con sus hijos en pecado, y la palabra que Dios le quería mostrar a Samuel en aquel momento era una palabra para poder reprender a Elí, el sacerdote, y no había una palabra de Dios ni había una visión. ¿Por qué? Porque la voz, la conexión entre Dios y los hombres era ese sacerdote. Así que como el sacerdote estaba desenfocado de su llamado y de lo que tenía que hacer, la palabra de Dios no fluía en aquel momento. No había una visión constante, y en medio de un tiempo como ese, Dios entonces levanta a este muchacho, a Samuel, para poder llevar la palabra profética que Dios quería hablar, no al pueblo, primeramente quería hablarla al sacerdote en aquel momento. Cuando hablamos, mi hermano, de un llamado, Dios hace un llamado, y me gusta ver a Dios haciendo llamado. Y cuando hablo de estos llamados, mi hermano, ahorita hablaba con alguien, y mientras hablaba con esta persona, le dije que Dios está despertando en medio de esta cuarentena. Dios está despertando corazones, gente. Dios la está despertando en silencio, porque vamos a vivir un avivamiento dentro de nuestra isla, y no solamente en nuestra isla, sino en el mundo entero, por gente que se va a levantar a hablar el mensaje del evangelio tal y como se supone que se hable, y las señales van a seguir a esta gente que Dios está despertando. Y mientras está escuchándome este grupo de personas, y yo no sé si lo están transmitiendo a través de live o en algún lugar o algo, creo que sí. Si hay alguien escuchando, yo quiero que tengas esto bien presente. Abre tu oído a la voz de Dios hoy, y te vas a dar cuenta que hay un llamado, y se oye a voces, a gritos desde el cielo, a Dios diciéndole a su pueblo: ¿quién irá por nosotros? ¿Y quién hablará en nuestro nombre? ¿Quién se va a parar y hablar y presentarle al mundo a un Dios que no solamente está esperando a que la gente venga, sino que está dispuesto a llegar hasta los corazones? ¿Cómo lo sabemos? Juan capítulo 3, verso 16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un llamado de presentarle a la gente y presentarle al mundo una cruz que salva, que restaura, que transforma, una cruz y un mensaje, mi hermano, que transforma la mente y nos hace, mi hermano, entregarnos por completo. Tanto así que todo el que se encontraba con Jesús, y aquellos que aceptaban y eran bautizados en el nombre del Maestro, mi hermano, se iban detrás del Señor, siguiéndolo día tras día, dejaban todo por amarle, por servirle, daban su vida, mi hermano, por amor al mensaje y por amor a la morada celestial que era preparado para cada uno de nosotros. Y veías al Espíritu Santo activo, veías al poder de Dios manifestándose de una forma extraordinaria por gente y por corazones genuinos que buscaban cumplir con el mandato de Dios en medio de este tiempo. Y yo diría, mi hermano, que esta palabra aplica para este momento, donde hay un tiempo donde quizás la palabra de Dios escasea y no hay visión con frecuencia. Y me dirá: pero ¿cómo es posible? Porque a cada rato se escucha a alguien profetizando aquí, allá, allá. No, mi hermano, escúcheme bien. Cuando a nosotros anhelamos y tenemos un encuentro verdadero con la cruz del Calvario, el mensaje del Evangelio me lleva no solamente a aceptarlo para mi vida, sino que me lleva a entregarlo a todo aquel que se me para en el medio. Aquí no estamos hablando del primer amor, aquí no estamos hablando de la emoción de los primeros días de convertido. Se supone que pasen los años, y a medida que pasa el tiempo, el amor vaya creciendo, la pasión vaya en aumento, el deseo por dar más. Mi alma adora. Santo, poderoso. Aleluya. Hay poder en Jesús. Mi alma te glorifica, Señor. Ay, Señor, mi alma te alaba, papá. Mi alma te alaba. Señor, Padre. Sea un crecimiento constante,
Se supone, mi hermano, que el ardor cada vez sea más fuerte, que el llamado se sienta cada vez más vigente, que cada día el corazón lata más por hacer la voluntad del Señor. Esto no se trata de los primeros días, esto no se trata de un sistema, esto no se trata de simplemente congregarse y llegar a un culto. Se trata, mi hermano, de poder compartir a Cristo, reunirnos y que la gente vea una comunidad de fe que ha sido llamada por Dios. Santo, poderoso Dios, mi alma te alaba, Señor. Donde la gente está dando la espalda al Señor, en un tiempo donde la inmoralidad sexual está vigente, donde tenemos, mi hermano, los suicidios en aumento, los homicidios aumentando, donde tenemos los gobiernos corruptos, pero una iglesia no que se para a protestar en contra de eso, no, una iglesia que a pesar de eso presenta a Jesús y presenta el sacrificio y le abre la puerta al homosexual, al adúltero, al pecador, al corrupto, al mentiroso, al ladrón, a la prostituta, le abre la puerta para que llegue y entienda que la cruz y el amor del evangelio todavía está dispuesto a transformar, a cambiar y a restaurar a todo aquel que se encuentre con él. Eso es lo que hace el llamado de Dios. No hace falta un micrófono, no hace falta una hermenéutica completa. Mira, mi hermano, y se lo digo, yo amo estudiar la palabra, amo, mi hermano, leer y educarme y estar constantemente, mi hermano, aprendiendo de mi maestro. Pero esto no se trata de un sistema donde le compliquemos a la gente llegar a Cristo. Se trata, mi hermano, de un llamado que primero se hace a nuestra vida, y este llamado que despierta nuestro corazón y que nos hace retumbar el pecho, nosotros, mi hermano, lo transferimos a otro y le hacemos saber al mundo que todavía hay un Dios que salva, que restaura, que liberta, que sana, que murió en una cruz, resucitó de entre los muertos y viene pronto por nosotros. Hace falta, mi hermano, aun cuando no hayas conocido, y aunque no tengas un encuentro fuerte, aun cuando todavía tienes incertidumbre en tu vida, mi hermano, escucha bien, hay un llamado de Dios, porque me encuentro a un Samuel que dice la palabra del Señor en el versículo 7. Dice que la palabra de Jehová todavía no había sido revelada a este muchacho. Él todavía no había conocido a Dios, y veo a un Dios llamando a la puerta del corazón de este nene para decirle: te tengo para una encomienda, porque voy a hacer una cosa aquí en Israel. Y ahora a ti te digo, que me estás escuchando, Dios, aunque quizás no seas el indicado, aunque quizás no tengas todas las cualidades, ni tampoco seas la persona favorita para hacerlo, hay un llamado de Dios a tu vida para que te levantes de donde estás. Hay un despertar en tu corazón para que te levantes a predicar, a pastorear. No, mi hermano, hay un llamado a presentar a Jesús en medio de tu vida. Hay un llamado que no importa lo que tú hagas para el Señor, no importa cuál sea tu talento, seas líder de jóvenes, de damas, de caballeros, seas pastor, seas evangelista, profeta, seas lo que sea. Tienes un llamado de presentarle al mundo el mensaje de salvación, y hay un llamado en medio de tu vida, y hay un tocar de Dios en medio de tu corazón para que entiendas que es momento de levantarse, y no tienes que esperar a que un profeta venga a decirte que es el momento de que te sacuda y te levante, y que el mundo conozca a Cristo a través de quién tú eres, a través de lo que haces en tu vida, a través de tus palabras, a través de tu testimonio. No hay mejor manera, y escuchen que me viene, no hay mejor manera de hacerle la guerra al enemigo que no sea viviendo una vida íntegra para Jesús, para nuestro Maestro. Mira, mi hermano, dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 16, Jesús está hablando a sus discípulos, y mientras están allí hablando con sus discípulos, allí en Cesarea de Filipo, están hablando y hablando y hablando. Jesús se para y dice: ven acá, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué dice la gente acerca de mí? Ellos comenzaron a decir: bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, unos dicen que tú eres Elías, uno de los profetas. Y Jesús le dice: ¿y qué ustedes piensan de mí? Se levanta Pedro, mi hermano, con ese carácter así bien aprontadito, y le dice: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le habla y le dice: de ahora en adelante no te llamarás Simón, sino que tu nombre será llamado Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la iglesia no van a prevalecer. Las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de la iglesia. En ese momento, mi hermano, más allá de ver una iglesia que está con las puertas cerradas y evitando que el enemigo ataque,
veo una iglesia que es todo lo contrario, está una iglesia atacando y todos esos fuertes del enemigo y todos esos castillos que ha montado el enemigo en los corazones y la vida de la gente se rompen cuando la iglesia está activa y llevando el mensaje del evangelio. No hay mejor forma de hacerle guerra a las tinieblas que no sea presentando el mensaje de Jesús. Nosotros, mi hermano, somos simplemente proclamadores de la verdad. Gente que habla el evangelio y lo presenta al mundo. El trabajo de transformar corazones lo hace el Espíritu de Dios y la presencia de Dios en medio de la iglesia. Mientras más cercana sea nuestra comunión con nuestro Señor y con nuestro Maestro, mayor impacto va a tener nuestro mensaje. ¿Por qué? Porque no solamente será acompañado de las palabras y de la vivencia, sino de la presencia de Dios en medio de nuestra vida. Es tiempo de tener una iglesia con el Espíritu Santo activo dentro de sí, no solamente para manifestar dones, no, mi hermano, no, para que la gente coma del fruto de la iglesia y que el mundo pueda ver una iglesia que ama, que es mansa, que es una iglesia que tiene fe, que tiene paciencia, una iglesia, mi hermano, que es activa para cambiar a todo aquel que se le pare en el medio. De eso se trata el llamado de Dios en medio de nuestra vida. Es tiempo, mi hermano, de que nos paremos firmes y que nos pongamos, mi hermano, la armadura bien puesta, porque hay un evangelio que presentarle al mundo y permitirle a Dios, mi hermano. No hay un plan B aquí, no. Somos el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, el plan E, el plan F, hasta el plan Z de Dios. Somos los proclamadores del evangelio, somos los heraldos del Señor, somos los embajadores de este reino, y no importa cómo lo tengas que hacer, cuando tienes un encuentro con el Maestro, este llamado te lleva a que lo compartas con el mundo entero. De una forma u otra, la gente conocerá a Cristo a través de tu vida. Antes de tener un llamado y antes de coger un micrófono y tener predicadores con mucha elocuencia, pero con carácter vacío, necesitamos gente fundamentada en la roca inconmovible, gente crucificada en la cruz del Calvario, gente que ha entendido el llamado de Dios, gente que ama la obra y ama al dueño de la obra. Y luego, mi hermano, vamos a tener buenos predicadores. Es tiempo de que nos levantemos firmes, que comencemos a movernos con la firmeza que nos pide el Señor. Vivamos a la altura del nombre de aquel que nos llama, aun cuando en el tiempo que estamos viviendo la palabra de Dios escasee y no haya visión con frecuencia. Mi hermano, necesitamos una iglesia que sea lo suficientemente poderosa en Dios para romper ligaduras, sanar al enfermo, libertar al endemoniado, alimentar al hambriento, visitar al huérfano, visitar las cárceles, atender a la viuda. ¿Me sigue? Necesitamos una iglesia que sea poderosa en todo. Vamos a orar, hermano querido. Vamos a presentarle esto al Señor, amén. Y que nuestro corazón se incline, mi hermano, al llamado de Dios en medio de nuestra vida, y que podamos seguir la voz de Dios aun cuando los tiempos que vivimos sean contrarios a lo que nosotros, mi hermano, estamos viendo, a lo que queremos. Vamos a ver. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, yo te pido, Dios, que esta palabra quede, Dios amado, grabada en nuestro corazón al punto de que la pongamos en práctica. Dios mío, necesitamos una iglesia llena de la presencia de Dios y que comparta esta presencia tuya con el mundo entero, y que la gente conozca quién es el hacedor de maravilla y el creador del universo, el que nos ama con amor eterno, el león de Judá, el cordero inmolado, la roca inconmovible, el príncipe de paz. Señor amado, que te conozcan a ti. Padre, yo te pido, Dios, que la misma actitud que había en ti haya también en nosotros, que haya el mismo sentir que hubo también en Cristo. Padre amado, y que nos entreguemos apasionadamente por la obra y por lo que el Señor ha puesto en medio de nuestra vida. Yo te pido, Dios amado, que tú hagas una obra especial. Ministra, cambia, transforma corazones, Padre amado, y que podamos, Dios mío, después de esta cuarentena, ver una iglesia que no está haciendo lo mismo de antes, no,
que está haciendo cosas aún mayores, porque Padre amado vamos a experimentar un avivamiento poderoso. Te lo pedimos y a ti damos la gloria y damos la honra, porque solamente tú lo haces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya. Dios me los bendiga mucho.